buen día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Elizabeth Quiñones y soy técnico en educación formal del Departamento de Educación Ambiental de la UNAMSCLA. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordarnos que el agua es el líquido vital. Si no existiera agua, los seres vivos que conformamos el planeta no podríamos sobrevivir. Es importante y oportuno, además propicio, que el día de hoy reflexionemos y encaminemos hacia acciones concretas sobre el uso, abuso, contaminación, acceso, entre otros muchos temas. El día de hoy nos encontramos frente al hermoso lago de Atitlán, pero además de observar este bello paisaje, también nos preguntamos, ¿qué tantos contaminantes puede tener el lago de Atitlán? Para ello, el día de hoy abordaremos el tema presencia de microplásticos en el lago de Atitlán. Para abordar el tema nos acompañan la licenciada Fátima Reyes del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la UNAMSCLAE y la licenciada Flor Barreno, encargada del laboratorio del Departamento de Investigación y Calidad Ambiental de la UNAMSCLAE. Así que empezaremos por preguntarles, ¿qué son los microplásticos? Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy, pues haciendo una reflexión sobre la importancia del agua, específicamente hoy que se celebra a nivel mundial el Día del Agua. Como le dijo Elizabeth, mi nombre es Flor eh, y bueno, vamos a estar hablando hoy de microplásticos en el lago de Atitlán. Los microplásticos pues son partículas de plástico, como lo dice su nombre, y el plástico pues como ustedes saben es un derivado del petróleo. Y se les dice microplásticos pues porque son pequeños y la medida pues son partículas menores a 5 milímetros. Los microplásticos se pueden clasificar en dos grandes grupos según su origen. En primarios, que son todas aquellas microesferas o microexfoliantes que son producidos con ese fin para limpiar. Y estos pues los encontramos principalmente en toda la industria de cosmética y de limpieza. Eh, donde pues su objetivo principal pues es realizar exfoliación. Y bueno, el otro gran grupo son los microplásticos secundarios, que son los que se derivan de los macroplásticos y los podemos clasificar en fragmentos, que es de un plástico grande, pues se van a ir haciendo más pequeños hasta llegar a ser un microplástico. A las espumas, que son, por ejemplo, los pedazos de Duroport, que consumimos un Duroport y bueno, se va haciendo más chiquito y más chiquito, entonces son pues las esferas, las espumas. Están los films, que son los microplásticos que se derivan de las bolsitas, de las chucherías que comemos, de los tortes, de los risitos. Están también las líneas o las fibras sintéticas que principalmente se van a derivar de la descomposición o de la fragmentación de la ropa, que son las fibras. Entonces acá pues podemos ver unos ejemplos. Este pues es un Duroport, ¿verdad? Que conforme se vaya a ir descomponiendo, se va a transformar en un tipo de espuma o microplástico. Estos pues serían los films, ¿verdad? Aquí tenemos más ejemplos, todas las bolsas plásticas también. Estos eh, residuos de guantes o estos que son de shampoo. Todos estos van a ser fragmentos. Estas son las espumas. Aquí pues tenemos algunas fibras ya pues de ropa, aquí más fibras y todos estos pues acá tenemos diferentes materiales y todo esto lo venimos a sacar ahorita de aquí de la playa del lago donde estamos. Entonces si ustedes ven pues es bastante lo que se tiene. Pues acá son
tapitas de botellas, pero se van a ir descomponiendo, igual pajillas, todo esto. La composición química, pues estas van a ser líneas o fibras también. Como les decía, pues todos los microplásticos están compuestos de derivados del petróleo, dentro de los cuales podemos mencionar el poliestireno, el polipropileno, el polietileno y el cloruro de polivinilo, que es el PVC, ¿verdad? Entonces, pues ahí podemos ver algunos ejemplos de a qué nos referimos cuando estamos hablando de microplásticos. Muchas gracias, Flor. ¿Podría comentarnos, Fátima, cuáles son las causas por las que se originan estos microplásticos? Bueno, las causas es, como decía Flor, la fragmentación de partículas grandes que conforme se van deteriorando o van recibiendo radiación solar o van teniendo una erosión en los ríos o con piedras, se van fragmentando en partículas más pequeñas y va a depender del origen, como decía, si viene del duroport, luego de que ya lleva un proceso de estar expuesto al sol, se va dando, secando y con el tiempo pues se puede ir fragmentando y va a llegar a los ecosistemas acuáticos por la escorrentía, por la lluvia o porque alguien, por ejemplo, ahorita que estamos en la playa en Panajachel, alguien deja un vaso desechable como lo encontramos el día de hoy, pues ahí se queda y se va fragmentando y con el tiempo se va haciendo esos microplásticos. Además, los microplásticos pues no solo están así, el origen no solo es de la fermentación, sino que también del uso, como lo decía Flor, en los productos cosméticos. Las microesferas ya de por sí son pequeñas y van a llegar al ambiente. También no solo está en el agua, como hoy decía, claro, es el día de la conmemoración del Día Mundial del Agua, pero los microplásticos no solo están en el agua, sino que también hay los alimentos, y encontramos microplásticos en alimentos, también encontramos en el medio ambiente, en el aire, andan como flotando, porque como son partículas muy pequeñas, por ejemplo, las fibras están flotando y llegan a cualquier lugar. Eh, y en un sinfín de otros ambientes donde encontramos el microplástico. Pero al final, el origen es de la fragmentación pues, de todos los productos plásticos que utilizamos, botellas, eh, productos que utilizamos en la casa y que luego cuando ya no nos sirven los desechamos a la basura y que pues, con el tiempo se van fragmentando y van llegando a todos los ambientes. Muchas gracias. Veíamos que a un inicio comentaban sobre los microplásticos, incluso tenemos aquí algunas muestras, pero ¿estos microplásticos tienen alguna medida específica? Sí, como mencionaba, para estar catalogados como microplásticos tienen que medir menos de 5 milímetros. Entonces, pues algunos son visibles todavía a la vista a la vista normalmente de nosotros. Pero, por ejemplo, estos microplásticos van a seguir fragmentándose, van a seguir dividiéndose, a hacerse más pequeños cada vez hasta llegar a ser unos nanoplásticos que ya no los vamos a poder ver tan así a simple vista, ¿verdad? Entonces, el problema es de que estos microplásticos pues están presentes, como lo decía Fátima, en todos los ambientes, ya sea acuáticos y terrestres, incluso hay partículas en el aire. Entonces, pues es un problema que se identificó por primera vez en los años 70 en agua de los océanos. Entonces, pues desafortunadamente, pues el lago de Atitlán no está exento a este problema. Pues muy interesante, como mencionaban, los microplásticos no solo los encontramos en el agua, se encuentran en el suelo, se encuentran en el aire. Podríamos decir entonces también que estos microplásticos ya se encuentran en algunas especies o en algo que nosotros consumamos. Sí, ya está en algunos peces, incluso nosotros como humanos ya tenemos microplásticos. Hay estudios en donde en las orinas y en las heces fecales ya han encontrado microplásticos, pero volviendo a la pregunta, aquí en el lago de Atitlán muchos peces tienen microplásticos, incluso más adelante les voy a platicar de un estudio que realizamos. Los peces están consumiendo microplásticos porque como se quedan suspendidos en el lago, en la columna de agua, pues los peces al estar alimentándose miran una partícula y la consumen.
como el problema en el mar con las tortugas, que miran las bolsas plásticas creyendo que es una medusa. Aquí pasa lo mismo a otra escala, en donde los peces están consumiendo microplásticos pensando que es alimento. Entonces sí lo encontramos también en patos o en cangrejos, cualquier organismo que esté alimentándose y confunda un microplástico por alimento va a entrar al organismo. Muchas gracias. ¿Podrían decirnos a qué se debe la acumulación, consideran ustedes, de estos microplásticos? Bueno, la acumulación en el ambiente o en los ecosistemas se debe principalmente pues a actividades antropogénicas, o sea, todas las actividades humanas que nosotros llevamos a cabo. Actualmente pues hay muchos productos plásticos de un solo uso, como son las bolsas o algunos vasos desechables o cosas así. Entonces, pues mientras más plástico utilicemos, más estamos ocasionando que hayan acumulación de plásticos y de microplásticos en los ambientes. Todas las actividades pues nos llevan a una acumulación de estos, actividades ya sea de pesquería, de recreación, de turismo y todas las actividades pues donde estemos utilizando plásticos va a ocasionar una acumulación de macroplásticos y por lo tanto de microplásticos y pues va a llegar hasta el punto de nanoplásticos en el ambiente. Entonces, eso causa una acumulación en el ambiente y como lo explicaba Fátima, pues actualmente pues ya está registrado en el agua, en sedimentos y en peces del lago de Atitlán, que más adelante pues se les va a ir explicando. También para comentarle, Elizabeth, que la acumulación se debe a que como son plásticos, son derivados de productos sintéticos o de petróleo, su degradación no, no es tan en un corto tiempo como algunos productos dicen biodegradable, pero realmente no es cierto, solo se van fragmentando, se van descomponiendo de otra forma y no se van a eliminar. Siempre van a estar ahí, van a pasar nada más de un tamaño a otro y o se van a ir depositando en otros lugares o van a ir entrando de nuevo a la cadena, al ciclo, por decirlo, a la cadena trófica a través de otros organismos y otra vez va a regresar al humano. Siempre van a estar ahí los plásticos, solo se están transformando, pero están ahí presentes y se van a seguir acumulando. Incluso hay estudios que dicen que hay más microplásticos en los ecosistemas de agua dulce que en el mar. Entonces sí es un tema de preocupación, sobre todo el día de hoy que se conmemora el Día del Agua. Y lógicamente esto afecta a la salud de las personas. Así es, todos estos productos tienen un compuesto químico que se va liberando poco a poco en el agua y que de alguna forma está contaminando las fuentes de agua para consumo humano principalmente y también para otros organismos. Licenciada Flor, ¿qué problemas provocan al ambiente estos microplásticos? Eh, bueno, son varios, como lo menciona Fátima, ¿no? Dependiendo del compuesto químico del cual está hecho el macroplástico. El microplástico, además del componente del que está hecho, acarrea otros problemas, que sirve de sustrato o de un como adherente para que otros compuestos químicos o otros elementos presentes en los ambientes que son contaminantes también se adhieran a él, se peguen, ¿verdad? Y entonces son transportados, ya sea por erosión hídrica a través de un río o por escorrentía o por algo, y entonces van acarreando a estos otros componentes. Entonces, estos componentes de los microplásticos y de los otros elementos que se puedan adherir, pues pueden llegar a ser tóxicos al ambiente. Y bueno, provocar un daño en el ecosistema, en las diferentes especies. Eh, Uno de los problemas que puede ocasionar es que generalmente los microplásticos son consumidos por organismos primarios en la cadena trófica. Y bueno, existe una bioacumulación de los microplásticos, ¿verdad? En el organismo, porque pueden ser ingeridos a través del sistema digestivo
a través del contacto con los fluidos del sistema digestivo, pues son liberados estos compuestos químicos. Entonces, y estos compuestos químicos pues son absorbidos o retenidos en los tejidos o en los órganos de los organismos. Y entonces existe una bioacumulación. Pero existe un mayor problema también que cuando este organismo es consumido por otro organismo de la cadena trófica, entonces va a ocurrir una biomagnificación, se le dice, ¿verdad? Que entonces está en un nivel trófico el contaminante y va a ser capaz de pasar al siguiente nivel trófico. Y así al siguiente nivel trófico y al siguiente nivel trófico hasta llegar pues hasta el humano, que somos también tenemos nuestra posición dentro de la cadena trófica. Entonces es un problema muy grande. Hay estudios que dicen que diariamente todos los humanos nos consumimos lo equivalente en plástico a lo que es una tarjeta de crédito. Entonces, para que sepan realmente el problema, ¿verdad? Que esto puede ocurrir, puede acarrear a un ecosistema. O sea que sí son diversos los efectos que ocasionan estos microplásticos. Y hablando de estos estudios, investigaciones, ¿podrían contarnos si se han hecho algunos estudios acá en la cuenca? Sí, te voy a comentar, Elizabeth, que, bueno, como decíamos, el estudio de los microplásticos empezó en los años 70 por un profesor que puso a sus estudiantes a buscar plásticos y fue que fueron encontrando microplásticos y pues el lago de Atitlán, la cuenca del lago de Atitlán no es la excepción. En el año 2018 un estudiante, Ninochka López, hizo un estudio de microplásticos superficiales. Por la densidad que tienen y por ser plásticos van a tender a flotar. Entonces ella en su estudio con una red estuvo arrastrando cierta distancia en la superficie del lago, arrastrando la red, y lo que iba quedando atrapado en la red fue colectado y fue identificado y encontró que sí había bastantes partículas de microplásticos flotando en la superficie del lago. El estudio de ella se hizo en temporada seca, cuando no hay lluvia, y en temporada lluviosa. Y en temporada lluviosa, claro, hubo un incremento de la cantidad de microplásticos presentes en las muestras, producto del efecto del ingreso de toda esa basura y toda esa escorrentía de la temporada lluviosa por el río San Francisco y por el río Escab. Fue el primer estudio que se hizo. Luego de ese estudio, en el 2019, Lucía Sagastume trabajó microplásticos presentes en peces, en el crapi. El crapi, como sabe, es uno de los principales peces que se consume aquí en el lago de Atitlán. Y entonces vino ella, colectó peces en diferentes poblados, los trabajó, le sacó su estómago y luego del estómago pues hizo ahí un proceso químico y limpió y todo en los tamices que les enseñamos, y ahí fueron quedando como todas esas partículas de microplásticos y encontramos microplásticos ya en peces. Incluso hubo un pez que tuvo un pedacito de fibra de 6 centímetros. Imagínense un pez como este tamaño de 6, 7 centímetros, que tenga un pedazo de plástico de 3 centímetros, ya es bastante considerable. Sí están consumiendo los microplásticos porque los están confundiendo con alimentos. Y eso que solo fue una especie pequeña. Hay otras especies que comen a otros peces, como la lobina, que se come a otros peces, y ahí está dando esa biomagnificación que hablaba Flor, porque de ese pez pequeño está pasando a un pez más grande y después de ese pez más grande pues va a llegar al humano. Ese fue el segundo estudio. El tercer estudio fue microplásticos en sedimentos. Eventualmente los microplásticos pues van a ir depositándose en el fondo del agua. Entonces lo que hizo Francis Santos, ella agarró con un equipo especial lodo del fondo del lago en todos los municipios que están a la orilla del lago. Luego pues también de una forma se procesaron y todos los microplásticos quedaron como separados de nuestras muestras, y encontró por lo menos que por 1 gramo de lodo o de sedimentos habían 5 microplásticos. Lucía encontró de que al menos hay de 2 a 3 microplásticos por pez. Y no nos quedamos ahí, nos quedamos siempre con esa curiosidad científica de dónde más está el microplástico. Y nos fuimos a las tomas de agua de Santiago Atitlán y San Lucas Tolima.
Ahí el estudiante del año pasado, en el 2021, Iván Pérez, tomó muestras de agua en las tomas de Santiago y San Lucas, porque como saben, Santiago y San Lucas son los pueblos que toman agua directamente del agua. Entonces tomamos muestras del lago y muestras de chorros. Visitamos diferentes casas en Santiago Atitlán y en San Lucas Tolimán, pedimos permiso, tomamos 4 litros de 3 a 4 litros de agua. Se hizo todo el procedimiento en el laboratorio y encontramos que esperábamos que en el agua del lago encontrar microplásticos, porque sabemos que ahí ya estaban. Y también el otro dato interesante es que también ya encontramos microplásticos en los chorros de las casas. Eso quiere decir de que si la gente está consumiendo directamente agua del lago, del chorro, o que el chorro está usando para hervir y tomar café, o hervir y hacer el almuerzo, los caldos, o sea, ahí ya van las partículas de microplásticos en el agua. Y en ese estudio encontramos que al menos 5 partículas de microplásticos están llegando por litro de agua. Entonces, imagínese cuántos litros de agua usted consume al día o utiliza al día, cuántas partículas de microplástico están consumiendo. Hasta el momento, esos son los 4 estudios que tenemos. Todavía tenemos que seguir investigando más. Por ejemplo, también tenemos que ver cuánta hay en la deposición atmosférica, cuánto hay en el aire, cuánto hay en plantas de tratamientos. Es un estudio que también tenemos pensado. Cuánto se está quedando en las plantas de tratamiento, si son efectivas o no. Y pues cada vez vamos a ir descubriendo más información, pero lo que sí es inevitable es de que los microplásticos ya están en todo el ambiente y lo peor es que los humanos lo estamos consumiendo aquí en la cuenca del lago de Atitlán. Es preocupante realmente este tema, ¿verdad? Al analizarlo y ahorita que tenemos conocimiento, ¿verdad? Con todo lo que aquí las compañeras están compartiendo, también es necesario que nosotros como pobladores de acá de la cuenca podamos saber qué acciones se pueden implementar para disminuir todos estos efectos que están causando. Sí. Bueno, principalmente no utilizar los plásticos, porque aunque en las etiquetas muchos plásticos dicen son biodegradables. Entonces uno dice, ah, bueno, estoy consumiendo plástico biodegradable, pero en realidad no es así, porque son biodegradables si son tratados industrialmente bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y aún así, no es que se vayan a destruir completamente, siempre va a quedar residuos. Entonces, y esos residuos de una u otra forma van a llegar a los medios, a los ecosistemas acuáticos principalmente, y pues van a estar acumulándose allí. Entonces, principalmente evitar todos los plásticos, sobre todo los de un solo uso. Y los plásticos en general, sabemos de que pues hay algunos productos como lo de higiene que pues inevitablemente los vamos a seguir utilizando, pero estar conscientes de que allí vienen microplásticos que aunque no son tan visibles a simple vista, pues allí están presentes. También es importante que uno sepa que la mayoría de ropa que nosotros utilizamos actualmente es sintética, ropa sintética, ya no se está utilizando la ropa de algodón. Entonces, al estar lavando la ropa, ya sea de forma manual o en el lago, en los ríos o de forma mecánica como son las lavadoras, pues todas estas fibras que se van desprendiendo de nuestra ropa, pues también van a llegar a ser contaminantes, microplásticos, y van a llegar siempre a los ecosistemas acuáticos. Entonces, principalmente, pues si hay alguna medida, pues evitar siempre el uso de plásticos y evitar principalmente los plásticos de un solo uso. También sabe, Elisa, de dónde otra fuente de dónde están llegando los microplásticos es en los productos de casa. Por ejemplo, las tablas para picar los alimentos. Uno está picando ahí los alimentos y luego cuando uno sirve en el recipiente, en el plato o en la olla, pues cada vez que uno va pasando con el cuchillo, pues ahí se van liberando también pequeños fragmentos o partículas de microplásticos que al final no los estamos comiendo directamente. Entonces, en la medida de lo posible, regresar a lo que antes utilizábamos, evitando el uso de plásticos. Pues muchas gracias. Como les comentaba, hay tantas cosas que desde la casa no sabemos, ¿verdad? Y con todas estas informaciones
Muchas veces, como decimos, es falta de conocimiento. ¿Por qué? Que no leemos, no nos interesamos y podemos darnos cuenta que desde casa nosotros podemos realizar pequeñas acciones, pero esto ya suma. Cada cosa que nosotros podamos hacer, el cambio de actitud que nosotros podamos empezar desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestros hogares, concientizarnos y saber que tenemos una casa en común, ¿verdad? Entonces empezar a aplicar. Como sabemos, amigos, todas estas acciones dan cumplimiento al objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es agua limpia y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, la cual promueve, ¿verdad?, en su Agenda 2030. Y con ello el AMSCLAE focaliza también acciones para contribuir específicamente a beneficio de la salud de la población de la cuenca del lago de Atitlán y también al saneamiento ambiental. Los dejo con un proverbio africano: el agua sucia no se puede lavar. Recordemos, amigos, que salvar el lago de Atitlán es tarea de todos.